Gracias porque eres fiel a nosotros. Amén. Amén. Bien, buenos días. Nosotros aquí en Guatemala tenemos un enorme privilegio y es el de poder predicar la palabra con total libertad, ¿cierto o no? De poder expresarla sin ningún problema. Pero la iglesia de Cristo en otros lugares del mundo está siendo perseguida. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben o lo conocen, pero hay hombres y mujeres y niños que están siendo decapitados por su fe en este momento, en otro extremo del mundo. Y el resto del cuerpo de Cristo en alguna parte permanece indiferente ante esa situación. Y nosotros que conocemos eso y somos miembros del cuerpo de Cristo, nos somos llamados a orar e interceder por ese cuerpo, por esa iglesia, sobre todo aquellos que están siendo perseguidos y decapitados, porque el Señor los guarde, los proteja, pero por sobre toda cosa que los guarde en su fe. Amén. Así que yo quiero invitarlos a que hagamos una oración en este momento y clamarle: Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos hoy interceder ante el trono de tu gracia. Pongámonos de pie, mis hermanos, y unámonos en un mismo espíritu. Queremos clamar, Padre, por ese cuerpo tuyo, porque tú eres la cabeza del cuerpo, porque es tu Espíritu Santo el que lo sostiene. Y hoy queremos, Señor, presentarnos ante el trono de tu gracia y clamar gracia, misericordia, para el oportuno socorro, para esos hombres, mujeres y niños, Padre, que están siendo perseguidos, para que tu evangelio, que está siendo acallado por la violencia, Señor, guárdalos y protégelos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, te lo clamamos y te damos gracias porque sabemos que eres fiel, porque tú tendrás en alta estima las vidas de esos que están siendo sacrificados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les exhorto a que en coinionías, en intercesión, oremos por el cuerpo de Cristo en general y en particular por ellos. Bien, para mí es un privilegio traer el mensaje el día de hoy y poder hablar de la palabra. En estos últimos tiempos la tecnología se ha ido desarrollando tremendamente, especialmente en lo que son medios de iluminación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo se ha ido desarrollando los sistemas de iluminación. Cuando antes lo único que se conocía era la luz de las velas, y en muchos lugares todavía el día de hoy solo se conoce la luz de las velas. Pero luego viene la luz incandescente, luego las lámparas neón, y luego vienen las luces de mercurio, y luego vienen las luces ahorradoras, y luego vienen las lámparas LED, y vienen, miren, cualquier cantidad de luces se nos presentan el día de hoy, ¿cierto o no? Y luego son utilizadas en muchos lugares para anunciar, para deslumbrar, para presentarse. Y son muy llamativas y son muy atractivas. Y tienen la cualidad de hacerlo atractivo, bonito, agradable, captura la atracción de la vista y hace que seduzca los sentidos para ir detrás de lo que proponen esos rótulos y esos anuncios. ¿Saben ustedes cuál es la ciudad más iluminada del mundo? Nueva York, dijeron por ahí, otros dijeron París. Las Vegas. Es la única ciudad que puede verse desde la estación espacial sin ningún tipo de ayuda visual. Pero no por eso deja de ser la ciudad pecado, también se le llama la ciudad pecado. Hay demasiada iluminación, pero ninguna de esas luces es verdadera. Hay una iluminación exterior, pero déjenme decirles que hay unas tinieblas tan profundas y tan espesas espiritualmente hablando en ese lugar que de veras causa terror. Y lo digo porque hemos tenido la oportunidad, Ivonne y yo, de conocer por razones de trabajo ahí. Es impresionante. Pero hoy vamos a hablar de una luz en particular y de la luz verdadera, porque somos seducidos muchas veces por iluminaciones de todo tipo, pero no logramos muchas veces discernir la verdadera luz. Bien, el tema que el Señor me ha permitido traer va relacionado en el tabernáculo.
y sus diversos muebles, y la enseñanza que el tabernáculo y sus diversos muebles tiene para nosotros. Muchos de nosotros podrán decir, pero mire, si el tabernáculo esa es historia del Antiguo Testamento, usted. Pues miren, nada más alejado de la verdad, porque el Nuevo Testamento está fundado en el Antiguo Testamento. El tabernáculo fue la revelación del Señor Jesucristo, dada al pueblo de Israel en ese entonces, pero el pueblo de Israel no lo pudo ver. La luz estaba con ellos y ellos no vieron la verdadera luz. Entonces, para nosotros es muy importante poder ver, estudiar cada uno de esos elementos que el Señor lo dio. ¿Y saben por qué sigue siendo vigente? Porque a Moisés le fue enseñado el tabernáculo celestial que está en el trono de la gracia. Y ese ahí está. Y está vigente. Y es Jesucristo el que está reinando ahí. Y es el Padre el que está sentado juntamente con el Hijo en ese trono. Y es en ese propiciatorio celestial en el cual Jesucristo llevó su sangre por expiación para nosotros. Y ahí fue puesta esa sangre en favor nuestra. Por eso sigue siendo para nosotros importante conocerlo, sigue siendo importante estudiarlo, pero no solo como una historia, sino la representación de lo que eso tiene para nuestras vidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿se recuerdan que vimos el altar de bronce? El altar de bronce representaba el sacrificio que tenían que hacer por la expiación de los pecados, especialmente una vez al año. Para nosotros es el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de Jesús en la cruz, por el cual nos dio a nosotros paso del poder de las tinieblas al reino de la luz y creíamos en Él. Antes andábamos deslumbrados. A ver, voy a hablar de mí. Como dice el Señor en su palabra en Apocalipsis 3. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido, que no necesitas de nada. Pero el Señor dice, tú no eres más que un pobre, ciego, desnudo y desgraciado. ¿Saben una cosa? Ese era yo antes de tener acceso por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero lo más interesante de todo esto es que yo no me daba cuenta. ¿Y usted, mi hermano? ¿Verdad que no? Mire, yo andaba más perdido que la Llorona, usted, y eso que la Llorona no existe. Pero mi vida era un llanto total cuando uno ve para atrás. Y el Señor en su misericordia me rescató. Y nos rescató a cada uno de nosotros por medio de ese sacrificio precioso. Y luego vimos el tema del lavacro, el ministerio de la limpieza por medio de la palabra, de la operación en Cristo, por medio de la gracia del arrepentimiento. Y pasamos nosotros de estar fuera de los atrios del tabernáculo, llamémoslo estar fuera de la presencia del Señor, estar fuera de la gracia, sino condenados en nuestros delitos y pecados. Y el Señor en su misericordia nos pasa por medio del sacrificio de Cristo, llamémosle el altar de bronce, al atrio. Y empezamos a caminar en el atrio. Y en nuestro primer caminar era todo el primer amor, ¿verdad? Y todo, Señor, qué alegre, gracias, tú me has salvado, me has bendecido. Mi vida es ahora diferente, ahora soy de Cristo, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero de repente nuestra vida empieza a caminar en el atrio y nos vamos acercando a la pila del lavacro. Y nos empezamos a ver. Y de repente empezamos a ver cosas que antes no veíamos. ¿A quién le pasó eso? A mí. Y empecé a ver situaciones que antes no miraba. Y decía, uy, por Dios, pero si ese soy yo. De veras que sí, ese soy yo. Y entonces no me quedaba más que agarrar del agua y empezar a lavarme porque estaba sucio de aquí, sucio de acá, y en sucio de acá, y sucio de las manos y sucio de los pies. A lavarme y darle gracias al Señor.
Pero en eso empiezo a recibir revelación y me dice, no, tú no debes quedarte ahí, porque yo he hecho de ti un pueblo adquirido de reyes y sacerdotes. Y solo los sacerdotes tienen acceso al lugar santo. Y nos lleva a través del velo del lugar santo al altar de oración. Y en ese altar de oración ya podemos nosotros tener esa comunión con Él. Ya nuestra oración deja de ser solo la oración de Padre, dame, Padre, te pido, Padre, quiero, Padre, necesito, sino que ya nuestra oración empieza a brotar gratitud. Amén. Y no solo gratitud, empieza a haber gozo, empieza a haber comunión, empieza a haber una comunicación en donde ya mis oídos son destapados y puedo oír y puedo hablar confiadamente. Y en esa comunión mi oración empieza a cambiar y empieza a levantarse alabanza, cuando antes mi alabanza era de otro tono y de otro nivel. Y empieza a levantarse una verdadera adoración. Y empieza a levantarse una intercesión como antes yo no había intercedido. A ponerme en la brecha por aquellos que tienen necesidades. A ponerme en los zapatos por aquellos que tienen dolor y tristeza, amargura. Y vamos a orar, a interceder. Padre, te clamo, te ruego. Pero también en esa cercanía me doy cuenta que, Señor, de veras que yo era ciego, pobre, desnudo y desgraciado. Me empiezo a ver cada vez más a mí mismo, porque Él me lo empieza a revelar. Y ahí salgo volando hacia el lavacro a alabarme. Señor, perdóname, límpiame, mira que de veras te pido perdón, Señor, porque de veras, y regreso otra vez a la oración. Miren, no es así de me voy de un lugar a otro, porque en la misma comunión estamos nosotros orando, intercediendo y a la vez pidiéndole perdón. Amén. Y nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ser limpios de Él. Y la necesidad de alabarlo, bendecirlo y adorarlo. La necesidad de permanecer más tiempo allí en el lugar santo. Y es por eso que también el Señor dispuso en el lugar santo 3 muebles. Entre ellos el altar de oración, que está frente a la cortina que divide el lugar santo con el lugar santísimo. Está la mesa de los panes de la proposición. Y está el candelabro, que era el mueble que iluminaba la oscuridad que había en el lugar santo. Y de eso vamos a hablar hoy, del candelabro. Y de lo que representa el candelabro para nosotros. Amén. ¿Listos? Nos metemos en la luz, en la verdadera luz. No en esa luz que deslumbra y atrae, ilumina, pero que no deja nada más que destellos en los ojos, pero nada en el corazón. Nos vamos a la verdadera luz. Amén. Miren qué hermosa figura del candelabro. Esos detalles. Déjenme decirles que el Señor dio indicaciones claras a Moisés de la elaboración del candelabro. No pretendo esta mañana entrar en cada uno de los detalles del candelabro, como son su elaboración, las manzanas, las copas, las flores, ni lo que representa cada uno de esos detalles. Pero sí vamos a ver la representación de algunas características del candelabro. Si no, sería un tema sumamente largo. Amén. Bien, estaba ubicado en el lugar santo y era reservado únicamente para el sacerdote, o sea que no podía entrar nadie más que el sacerdote ordinario y el sumo sacerdote. Y únicamente el creyente nacido de nuevo, hecho sacerdote de Dios. A ver, ¿cuántos sacerdotes de Dios hay aquí? ¿Cuántos somos nacidos de nuevo? Por la gracia y misericordia de Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿o no? Puede entrar a la belleza y esplendor de su sabiduría y de su luz. 1 Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Dile a quien está a tu lado: tú eres linaje escogido. Ahora dile: soy sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Amén. ¿Quiénes lo creen? Gloria al Señor por ello. Pero con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué precioso. Nos sacó de la luz aparente del mundo, pero nos trasladó de las tinieblas a la verdadera luz. A la luz admirable, a la luz que no produce ceguera, sino todo lo contrario, es la luz que penetra hasta lo más profundo y lleva luz a las partes más oscuras de nuestro ser. Ilumina todo. A la luz del Señor no hay nada que sea oculto. Amén. El candelabro es figura de Jesucristo. Así como el tabernáculo completo es figura de Jesucristo, el candelabro en particular también nos presenta la figura de Jesucristo. Simboliza a Jesús el verbo de vida. Juan 1:4 nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús fue la luz de los hombres porque Él vino a un mundo que estaba sumergido en las tinieblas religiosas, en las tinieblas de una tradición que creían de que con cumplir todos los principios de la ley y los 613 mandatos que tenían los judíos, para ellos era ya suficiente. Pero no estaban más que ciegos y las tinieblas prevalecían sobre ellos porque no podían ver la verdadera luz que era Jesús. No pudieron ver al Mesías, no reconocieron al Mesías. Y dice la palabra en Juan, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque la luz alumbraba tanto para ellos que sacaba a luz y revelación toda la corrupción religiosa que había en ese entonces. Así como la luz sigue sacando el día de hoy toda esa corrupción que hay en el mundo y también la corrupción que hay dentro de nuestro propio corazón. Amén. Jesucristo es la luz viva de Dios. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera? No hay otra luz verdadera más que Él. Aunque se nos presenten muchas luces por todos lados deslumbrándonos, una sola luz verdadera hay, y esa es, a ver, ¿quién es? Cristo Jesús, amén, gloria al Señor. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Rey? Vamos a ver un poquito de su material y sus medidas. De oro puro, el Señor mandó que se hiciera de oro puro, una sola pieza, y de una sola pieza labrada a martillo. Éxodo 25:31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Imaginémonos por un momento que a cada uno de nosotros se nos dé un bloque de oro y un martillo, y que con el martillo y el bloque de oro nosotros tengamos que fabricar un candelero como ese. ¿Cuántos golpes tendríamos que darle? Imagínense la cantidad de golpes, de moldearlo, de darle, de pegarle, de usar aparte de martillo, probablemente no lo dice la palabra, tuvieron que usar algún tipo de cinceles, algún tipo de
de herramientas que le fueran dando la forma, pero fue golpeado, 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 hasta que fue adquiriendo el esplendor de la belleza que representaba en ese entonces ese candelabro. ¿Qué figura nos trae a nosotros eso? Representa la divinidad de Cristo, el oro, y los sufrimientos que Cristo tuvo que tener por el dolor que tuvo que padecer en la cruz. Esa es la imagen de Jesús. Isaías 53, 9, 10 nos lo dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. El padecimiento de los latigazos, de las escupidas, de la corona de espinas, de la humillación, de las bofetadas, el sufrimiento de los clavos en la cruz, el sufrimiento de los azotes, el sufrimiento de la lanza clavada en su costado. Y Él no había cometido pecado y lo hizo únicamente por nosotros, para que nosotros, al creer en Él, no nos perdiéramos. Nada más que por amor. Y aunque fue desfigurado en la cruz, en su resurrección alcanzó el esplendor y la maravillosa belleza de Cristo, Jesús resucitado y gobernando y glorioso en la presencia del Padre. Amén. Aunque dice Hebreos que aunque tuvo que fuera azotado para que aprendiera obediencia como hijo. Aprendió como hijo la obediencia a través de los azotes. Del candelabro no se describen medidas. No hay medidas. La palabra de Dios no nos da medidas en relación a él. Y el otro mueble que no nos da ninguna medida es el lavacro. Pero por alguna razón el Señor no dejó medidas ni del lavacro ni del candelabro. El lavacro no nos deja medidas porque la gracia, la misericordia y la compasión del Señor en su poder perdonador y en su poder de limpieza no tiene límite. Amén. Y la luz de Cristo tampoco tiene límite. La gloria de Jesucristo no tiene límite. Su luz admirable jamás va a tener límite. Por lo tanto, no se le dan medidas. Amén. Gloria a Dios por ello, porque Él es bueno y misericordioso. Y el no tener medidas para nosotros es meternos en una revelación de Él mismo, una revelación de su palabra, de su luz, de su verdad, de forma progresiva. ¿Acaso nosotros no hemos venido de una forma progresiva aprendiendo? Porque no nacimos a Cristo sabiéndolo todo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Y seguimos aprendiendo. Y aquel que crea que ya lo sabe todo, perdóneme, déjeme decirle que no sabe nada. ¿Sí o no? Así que es una revelación progresiva para nosotros. Salmos 36, 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En la medida que nos acercamos a su presencia, al lugar santo, a la luz del candelabro, es en la medida que estaremos viendo cada vez más luz para nosotros. Pero si no le buscamos en su luz, no veremos la luz de Él. Entonces veremos otro tipo de luces y nos dejaremos deslumbrar, seducir, ir en pos de esas luces que nos atraen, que el mundo está presentando el día de hoy con tal intensidad y con tal fuerza, que lo que está buscando es atraer especialmente a los hijos de Dios con lentitud, pero persistentemente apartarlos de la presencia del Señor. Ojo, mis hermanos, estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos. Y el que me diga que no, simplemente baste ver su entorno alrededor y déjeme decirle que el tiempo está peligroso.
Satanás está levantando con todas sus potestades espirituales para robar, matar y destruir de una forma como no la habíamos visto antes. Y si no nos mantenemos firmes en la luz, si no nos mantenemos firmes en la verdad, si no nos mantenemos sujetos a la luz de la verdad y metidos en la relación con Él, con mucha facilidad vamos a ser atraídos por las luces que deslumbran, pero que detrás de ellas hay tinieblas espesas y oscuras. Amén. No caigamos en la tentación, no caigamos en la seducción, no caigamos en el error. Mantengámonos firmes, amados hermanos, mantengámonos firmes en oración, en estudio de la palabra, en buscar la revelación del Señor, en la cercanía con Él, al lado de nuestros hermanos, en nuestra congregación, en nuestras coinionías, en los ministerios que el Señor nos ha llamado, porque cuanto más ocupados estemos, menos tiempo vamos a tener para tonterías. Amén. Menos tiempo para andar baboseando. ¿Sí o no? Menos tiempo para hacer caperucitas rojas, esos que andan ahí papaloteando en el bosque para que el lobo llegue y se las trague. ¿Se recuerdan de ese cuento, verdad que sí? Así que, ánimo. Después no digan que no se les advirtió y no se me advirtió a mí también. Su forma, la forma del candelabro. Tenía una caña central y 6 brazos. Interesantemente, la palabra revela la forma del candelabro no como 7 brazos, sino como una caña central de la cual se desprenden 6 brazos. Éxodo 25, 31, 32 nos dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillos, y hará el candelero. Su pie es su base, sobre la cual descansaba. Su caña, que es la barra central. Sus copas, las copas que estaban en el extremo de sus brazos y de la caña. Sus manzanas y sus flores, que eran adornos que tenían, serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. A esto nos trae una figura hermosísima, amados hermanos. La caña y los brazos. Tanto la caña como las 6 ramas terminaban en 7 copas con 7 lamparías. Y Éxodo 25, 37 nos dice: y le harás 7 lamparías, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. El número 7 en la palabra de Dios simboliza perfección. Amén. Jesús es perfecto. La caña y sus 6 brazos suman 7 y es la perfección de la plenitud de la gloria y la gracia en Cristo. Amén. En Cristo reposa el Espíritu perfecto de luz y verdad. Y la palabra nos dice en Apocalipsis 5:6: y miré, y esto es Juan hablando, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Realmente es el mismo Espíritu de Dios operando en 7 formas. Isaías 11:2 nos revela y nos trae el complemento de esto y dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Los 7 espíritus. Y el mover del Espíritu Santo que hizo sobre Cristo en su ministerio en la tierra fue un mover poderoso. El Espíritu Santo manifestó por medio de Cristo todas estas características. Cristo las tenía. Amén.
Solo Él las tenía, solo Él las podía manifestar. Por eso era el Espíritu Santo obrando y operando, y es el mismo Espíritu que Jesús prometió que vendría cuando Él se fuera, porque nos dijo: conviene que yo me vaya, porque así les envío el Espíritu Santo, el Consolador. Es el mismo Espíritu que mora en nosotros, amén. Entonces me pregunto, ¿qué impide que el Espíritu Santo opere en nosotros en estas 7 características? Lo primero que impide es ignorancia. Amén. El desconocimiento de que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nosotros las cosas que hizo en Cristo y aún mayores, porque Cristo lo dijo. Pero no le creemos, ¿verdad? Que cuesta creerle. ¿Sí o no? ¿Acaso Él no dijo: miren, harán las cosas que yo hice y aún mayores? Será. ¿Verdad que así respondemos? Si Él, porque era Jesús, ¿y yo qué? A ver, ¿quién ha respondido así? Honestamente. Unos se tapan la cara, otros levantan la mano, otros movieron el pie así, pero déjenme decirles que de alguna forma, en algún momento, todos respondimos así. No nos autocuentiemos, aquí estamos en familia, entre amigos, en confianza, ¿cierto o no? Lo dijimos y lo seguimos pensando muchas veces, pero es el mismo Espíritu que Él nos dejó, que está en nosotros. Y entonces, ¿qué necesitamos? Creer. Creer que Él es el que puede. Porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está en ti y está en mí. Y si nosotros lo creemos, ¿qué está impidiendo que nos levantemos con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús para hacer las obras que Él nos manda hacer? En vez de ser sea cristianos anónimos. A ver, ¿cuántos hay aquí de la secreta? Cristianos anónimos, ¿verdad? No, mis hermanos, no estamos en tiempos para estar sentados, ni tiempos para estar cómodos. Estamos en un tiempo de batalla espiritual. Y solo con el nombre de Jesucristo y solo por el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas van a caminar en victoria. Nuestros matrimonios van a caminar en victoria. Nuestras familias van a caminar en victoria. Nuestra congregación va a ser victoriosa. Pero si dejamos el señorío de Cristo opere y que el Espíritu Santo fluya. Amén. Los 6 brazos unidos a la caña central son una descripción del creyente con Cristo. Cada uno de esos brazos nos representa a nosotros. El 6 es el número del hombre. El hombre por sí mismo es incompleto. Tú y yo, sin Cristo, somos nada. Amén. Tú y yo sin Cristo estamos perdidos. Decimos que somos ricos, que nos hemos enriquecido y que no necesitamos nada, pero la pura y real verdad, somos pobres, ciegos, desnudos y desgraciados. Y todavía sigo reconociendo que sigo siendo pobre, ciego, desnudo y desgraciado y que necesito de la gracia y misericordia de Dios. Solo que ahora tengo la diferencia de reconocer mi necesidad y antes no la tenía. Amén. Antes no la tenía. Y usted, mi hermano, y mi hermano, ¿verdad que no la teníamos? Y es una preciosa figura de la vid verdadera que es Cristo. Juan 15:1a, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí. ¿En quién? A ver,
Dígale a su hermano al lado, permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Y Él nos dice, y yo en vosotros. Amén. Miren, su fidelidad. Permanezcamos en Él porque Él permanece en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, o sea, la rama, si no permanece unido a la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podemos llevar fruto. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es el requisito? Permanecer en él. A ver, ¿qué impide permanecer en él? Hay alguien que impide permanecer en él. Ese soy yo, diga. Yo, pero no yo, Tito, yo, cada uno de ustedes. No me van a echar a mí la culpa de su dificultad, yo tengo la mía propia. Yo soy el que impide. Él está dispuesto, permanentemente dispuesto, total y absolutamente dispuesto. Y nos deja claro al final, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguros? Nada, separados de Él. Más que estarla regando por todos lados, cerrando, equivocándonos, haciendo, mire, tontería y media. Eso sí podemos hacerlo. Amén. Bien, ahora vamos a ver el aceite, porque el aceite era también parte integral de uno de sus elementos del candelabro. El aceite debía ser de oliva puro y refinado. Y el aceite representa al Espíritu Santo y la necesidad que tenemos de ser constantemente renovados por Él. Amén. ¿Cuánta necesidad tenemos del Espíritu Santo? ¿Y cuánta necesidad tenemos de ser renovados por Él? Juan 7, 37, 39 nos dice su palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde? ¿Del interior de quién? Del que cree en quién. No en las luces que se nos presentan ahí como rótulos llamativos, ¿verdad que no? O los falsos cristos. O aquellos que andan detrás de todo lo que ilumina, de todo lo que predica, de todo lo que profetiza. Ojo, mucho cuidado en estos tiempos. Mucho cuidado en estos tiempos. Hay muchas luces de falsos profetas. Hay muchas luces de falsos predicadores. Hay muchas luces de falsas doctrinas. Ojo, mis hermanos, mucho cuidado. Esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y las despabiladeras, ¿quiénes han oído de las despabiladeras? ¿Han leído esa parte, verdad? ¿O no? ¿Y quién sabe qué es una despabiladera? ¿Y quién ha visto una despabiladera? ¿Verdad que leemos la palabra y no nos preocupamos de ver qué es cada cosa? No. Conseguí en internet una foto. Esta no es una despabiladera muy antigua, pero tiene la forma que tenían las despabiladeras y ese era su uso. Interesante, ¿verdad? ¿Qué ven ahí? Una especie de tijera, ¿no? ¿Y la tijera para qué sirve?
para cortar. A ver, ¿quién ha ido al salón de belleza o a la peluquería? ¿Cómo los han dejado? Rebanaditos, ¿verdad? Servían para llevar carbones encendidos. Entre una de sus funciones era llevar un carbón encendido para encender el candelabro. Estamos hablando de que era una caña central, tenía una base, tenía 6 brazos, que terminaba cada brazo en una copa y cada copa tenía una lamparilla y la lamparilla tenía que ser llena de aceite. Amén. Pero la palabra no menciona algo. ¿Qué creen que ese es el elemento que falta? Las mechas. Las mechas que servían para encender. Y servía para quitar la parte quemada de las mechas. Tenía varias funciones. Entre ellas llevar carbones encendidos para encender las mechas. Pero no necesitaba llevar un carbonón de este tamaño. Si hoy en día con un fosforito encendemos una mecha, ¿cierto o no? Bueno, con un carbón pequeño lo tomaban del altar del sacrificio, del altar de bronce, lo llevaban al lugar santo y con ese encendían las mechas. Pero las mechas tenían que dar luz y la mecha tenía que ser encendida. Y entonces lo que hacía el sacerdote era con la tijera, la mecha que era muy larga y tenía mucho carbón en la punta, la recortaba. ¿Y por qué la recortaba? ¿Perdón? Para que no sacara mucho humo. Y la mecha representa al creyente. Y hay creyentes que echan mucho humo. ¿Sí o no? Tienen la mecha tan larga, su yo es tan grande, se creen autosuficientes, que su ministerio, que su conocimiento, que su sabiduría, que sus habilidades, que los dones que el Señor le ha dado, que su capacidad, y empiezan a sentirse así como que ya, yo ya puedo, soy un tal o un cual, y hasta se ponen los títulos que el Señor ha dado en su palabra en Efesios 4, pero se olvidan de que son hijos de Dios. Y van más por el título que por su identidad. Y entonces esa mecha, ¿qué? ¿Por qué? Porque echa mucho humo. Hay congregaciones que echan mucho humo. ¿Sí o no? Y el humo hace que no se mire bien, irrita los ojos. ¿Sí o no? Tizna todo el lugar, lo pone negro. Miren, interesante. Pero ¿saben otra cosa? También hay mechas muy cortas que necesitan ser estiradas. O mechas muy apretadas que no dejan que el aceite fluya. Y la mecha corta es el creyente que tiene un bajo concepto de la obra de Cristo en su vida. No ha creído plenamente de lo que Jesús hizo en su vida. No ha creído de que Jesús lo rescató de la muerte, que le ha dado nombre, que le ha dado identidad, que lo ha revestido el Espíritu Santo y que lo ha equipado con la armadura de Dios y que le ha dado dones, aptitudes y talentos. Y se cree que no puede hacer nada. Y por eso prefiere permanecer en el anonimato, permanecer sentado y que otros hagan las cosas porque yo no puedo hacerlo. Esos son los engaños y las mentiras que ha puesto Satanás en nuestra mente y que tienen que ser derribadas esas fortalezas malignas, porque si alguien levantó a Jesús entre los muertos, fue el mismo Espíritu que mora en nosotros para operar en el reino y llevar la luz admirable de Cristo. Amén. Así que creámosle a Cristo y no los pensamientos tontos y estúpidos que están en nuestra mente. Porque no son ni más ni menos que eso. Es que yo no puedo, usted. Hay que lo hagan otros, ellos sí son ungidos. Charás, ungidos somos todos. Es que mire usted, yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabe hablar? Si ya se está quejando como Moisés así tartamudeando. Entonces sí sabe hablar aunque sea tartamudee. ¿Sí o no?
Ah, las que yo no he sido llamado para eso. Mire, nadie ha sido llamado. Todos hemos sido llamados en realidad. Todos. Unos para una cosa y otros para otra. Pero también las mechas apretadas que no dejan que fluya el aceite del Espíritu son aquellos corazones endurecidos. Aquellos que no permiten el fluir del Espíritu, que guardan todavía resentimiento, que guardan tristeza, dolor, amargura, ausencia de perdón. No alumbran. Lo único que están arrastrando por todos lados y llevando por todos lados es su amargura. Y dejando que esa raíz de amargura crezca en su corazón y saque, y saque, y saque, y contamine su propio corazón y contamine a todos los que están a su alrededor. Mi hermano, mi hermana, perdone. No, no puedo. ¿Cómo que no puede? No quieres lo que pasa. Pida gracias, Señor, que por gracia todo es posible. Amén. Nosotros somos las mechas, mis hermanos. Dejemos que el Señor haga la obra, dejemos que Él corte esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser recortadas, que Él limpie, que Él purifique. Juan 15, 1, 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es la obra del Padre, limpiarnos. Para eso envía su Espíritu, por eso nos dejó su palabra. Las mechas estaban colocadas en las candilejas y debían permanecer encendidas. Por lo tanto, que la mecha en sí misma es buena para nada, sin vida ni luz propia. ¿Y tú y yo? Igual, ¿verdad? Sin vida ni luz propia, si no es por la gracia y misericordia de Cristo, por la luz de su Espíritu en nosotros, por la redención de su sangre preciosa, nos ha dado a nosotros. Amén. Y representa al creyente que necesita ser sumergido en el aceite del Espíritu Santo y descansando en la lámpara de la palabra del Señor. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa es la limpieza que el Señor trae a nosotros. ¿Cuáles eran los objetivos del candelabro? Y tenía a mi criterio dos objetivos. Uno, hacia adentro. Alumbrar el lugar santo para que el sacerdote pudiera ministrar. Era la única luz del lugar santo. Por lo que necesitamos venir todos los días al lugar santo a fin de recibir una porción nueva de la palabra y del aceite de su Espíritu. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Proverbios 6, 23 nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén. ¿Qué es el mandamiento? Lámpara. Y la enseñanza para nuestras vidas, luz. Efesios 1, 18. También el objetivo hacia adentro ¿de quién? De nuestro corazón. Hacia adentro de nosotros. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿El entendimiento de quién? Tuyo y mío. La luz de la palabra alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza de que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Solo por medio de su luz podemos darnos cuenta de esta verdad. Y otro de los objetivos que es hacia afuera es ser luz del mundo. Jesucristo es la verdadera luz. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo. Y Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Amén. Él es la luz plena. En Él está la plenitud de la luz.
En Él no hay sombra de variación. Amén. Él es la luz admirable. Gloria al Señor por ello. Ahora, interesante, ¿verdad? Primero Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y luego nos dice que nosotros somos la luz del mundo. A ver, Jesús, explícanos por favor, ¿cómo está eso? ¿O lo eres tú o lo somos nosotros? Él en nosotros, amén. Mas vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5, 14, 16. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo está alumbrando nuestra luz delante de los hombres, mis hermanos? ¿Cómo está alumbrando nuestra luz en casa? ¿Cómo está alumbrando nuestra luz en nuestro lugar de trabajo? En nuestro lugar de estudio. ¿Cómo está alumbrando nuestra luz con nuestros compañeros de trabajo? Nuestras amistades. ¿Cómo está alumbrando con nuestra familia, con nuestros parientes? Yo hago la pregunta, porque muchas veces es muy difícil alumbrar en esos lugares. Hay oposición, ¿sí o no? Pero no permitamos que la oposición, que no son ni más ni menos que tinieblas, hagan retroceder a la luz, sino que la luz haga retroceder las tinieblas. Amén. Porque es Cristo la luz y no hay tiniebla que se le resista a Él. Vamos con nuestro testimonio de vida, vamos con la luz del Señor, vamos revestidos de la verdad, revestidos del amor, vamos revestidos de la gracia y vamos revestidos de la misericordia. Primero para nosotros y luego para todos aquellos que nos rodean. Amén. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y somos llamados a dar un buen testimonio de lo que realmente somos. Efesios 5, 8, 9, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ay, ¿quién estaba conmigo ahí? Habíamos muchos, ¿verdad? Pero por la misericordia del Señor ya no. Mas ahora sois luz en el Señor. Gloria al Señor por ello. Esa verdad nos tiene que acompañar todos los días de nuestra vida. Andad como hijos de la luz, no solo aplicar esa verdad, sino que es dar testimonio de esa verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. A ver, ¿que acaso no estamos en medio de una generación maligna y perversa? ¿Sí o no? Y cada vez con más intensidad. Y en medio de la cual generación maligna y perversa, nosotros resplandezcamos como luminarias en el mundo. Amén. Porque Él está con nosotros. Y por último, ya terminando, la exhortación que el Señor nos hace en 2 Timoteo 1:6. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Vamos a orar. Quiero pedirles que dejen todo lo que tienen en sus manos. Quiero clamarles, rogarles que nos pongamos y nos dispongamos a lo que el Señor quiere. Jesús está aquí. Sigue aquí. Se sigue paseando en medio de nosotros.
y tiene propósitos para nosotros esta mañana. Padre, amado Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, el que hoy nos acompaña en medio de nosotros, venimos ante el trono de tu gracia, Padre, para clamar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Venimos a clamar, Padre, la gracia de acercarnos a tu trono, Padre, con manos limpias, con corazón limpio. Venimos a reconocer, Señor, que hemos apartado nuestro camino de la verdadera luz que es Cristo. Señor, hemos dejado a un lado todo aquello que alumbre tu luz y tu verdad. Hemos dejado de dar testimonio. Nos hemos apartado, Señor, de la luz verdadera y nos hemos confabulado con las tinieblas que nos rodean. Nos hemos abatido, Señor, pensando que ya no hay solución para esta corrupción, para esta generación perversa que se ha levantado. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos a clamar delante de ti, Señor, que nos conceda la gracia del arrepentimiento. Que nos conceda, Señor, la gracia de tener un corazón contrito y humillado delante de ti, y la gracia de humillarnos ante el único Rey y Dios todopoderoso que eres tú. Y la gracia de pedirte perdón, Padre, porque no hemos mantenido la posición que tú nos has dado en Cristo y por el poder de tu Santo Espíritu de ser luz. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, límpianos, quita de nosotros, Señor, todo ese carbón, esa mecha que echa solo humo, Padre, ese orgullo, esa soberbia, esa vanidad, esa autosuficiencia. Padre, en el nombre de Jesucristo te venimos a clamar que recortes nuestra mecha, Padre, que nuestra vida sea moldeada, tocada, transformada, limpiada por ti. Padre, en el nombre de Jesús venimos a clamar también que quites, Señor, corazones endurecidos. Que nos dé la gracia del arrepentimiento, del pedir perdón, del extender perdón, de restituir. La gracia de la libertad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos. Padre, permite el fluir de tu Espíritu. Rompe, Señor, todas esas brechas, esas murallas que se levantan en contra tuya. Derriba esos muros, Señor, que impiden el fluir de tu amor y tu verdad, y permite que tu Espíritu fluya, Señor, con poder. Padre, en el nombre de Jesús, quita de nosotros esas ideas equivocadas y erróneas que tenemos de nosotros mismos. Quita de nosotros los falsos conceptos, la falsa humildad. Quita de nosotros, Señor, la forma tan desvirtuada que tenemos de nosotros. Y Padre, danos la gracia de creer lo que tú dices de nosotros. Danos la gracia de recibir de ti, Señor, la identidad de hijos y de hijas de Dios, y vivir conforme a esa identidad que tú nos das. Padre, hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hago un llamado, Padre, a mis hermanos y todo aquel que tenga necesidad, que sienta que su mecha necesita ser recortada. Yo quiero invitarlo a que pase hoy aquí. Jesús está aquí. Si tu mecha o eres tú, tu vida representa esa mecha que todavía está apretada, que no hay un fluir honesto y verdadero, y anhelas un mayor fluir del Señor en tu vida, deseas un mayor fluir del Señor en tu vida, o las circunstancias que te rodean te están apretando de tal forma y de tal manera que no te permiten caminar y fluir como a ti te gustaría, yo te invito a que pases adelante. Si tú reconoces que tienes necesidad del Señor, yo soy el primero que reconozco mi necesidad del Señor y soy el primero en ponerme aquí delante de Él. Si tú reconoces que ya tienes, que tienes conocimiento, que tienes sabiduría, que el Señor te ha equipado con dones, con ministerio, déjame decirte que puede darte más, y yo te invito a que pases.